digital libertario Fran Fijap ayer dijo: hay FMI para rato, vamos, viva la libertad carajo. El vocero oficial de este gobierno, Manuel Adorni, en 2020 dijo: tener que recurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso del gobierno. Argentina, un país. El presidente de la Nación, Javier Milei, en 2019 dice: en mi mundo no existe el FMI. Si yo fuera gobierno no hubiera caído en el FMI porque propuso un ajuste consistente y otra velocidad. Y también Milei, en otro tuit, en 2018, dice: caes en el FMI porque se acabó el financiamiento voluntario. Bueno, dice dos insultos que no voy a pronunciar en esta conferencia de prensa. Te quería preguntar sobre estos tweets, te quería preguntar si es cierto lo que dice Fran Fijap, que hay FMI para rato, si es cierto lo que dice Adorni, que tener que recurrir al FMI deja en evidencia que este gobierno fracasó, y si por qué existe ahora en el mundo de Milei el FMI si en ese momento no existía. Muchísimas gracias. Por favor, es un placer escuchar tus preguntas e intentarte responder. Bueno, a ver, con respecto a las encuestas, no puedo decirte nada, las desconozco y no tengo opinión porque no las recibo. Tal vez algunas encuestas, no hablo por esta que seguramente tenga validez y sustento, pero con las encuestas, viste, hay que tener un poco de cuidado a veces la fuente y cómo se hacen y cuál es el sesgo que tienen, especialmente cuando se publican en medios que también tienen un sesgo que hacen que se manifiesten encuestas que tal vez no condicen con la realidad. De todas maneras, no es un tema que nos preocupe, y lo dijimos siempre, en términos de nosotros gobernamos para hacer la Argentina distinta independientemente de las encuestas. Y te repito, no sé las encuestas de qué son las encuestas que me estás hablando, ni si tienen validez o no, o si son rigurosas o no. Con respecto a la catarata de tweets que me nombraste, no veo cuál es la inconsistencia. A ver, en 2020, el 17 de marzo de 2020, arroba M. Eso Adorni. Era a 2 días que Alberto nos encierre por 1 año y medio, sí. Sí. Estaba libre, todavía me sentía libre. Igual no sé si es cierto. ¿Será cierto este tuit? Yo lo comprobé, era cierto. Si querés confirmarlo vos. Arroba M. Adorni. Dice: tener que recurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso del gobierno. Argentina, un país, punto. Sí. ¿Es cierto? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es la inconsistencia? No, quería saber si el gobierno, si este es un fracaso del gobierno, tener que volver a recurrir al FMI. No, mira, yo te voy a explicar algo. Nosotros en el FMI ya estamos. Nosotros no recurrimos al FMI. Nosotros ¿Por qué recurrieron al FMI? Porque por acá por la Argentina pasó un huracán de decadencia que se llamó kirchnerismo, que consideraba que, entre otras cosas, pero consideraba que la política fiscal y la política monetaria no eran importantes dentro de la salud económica de un país. Y destruyeron el país, porque en definitiva lo que terminó pasando fue eso. El acuerdo, digamos, la relación con el fondo había terminado en un momento porque Néstor Kirchner decide utilizar reservas del Banco Central para pagar una deuda, la deuda más barata en términos de interés que en aquel momento tenía la Argentina, y se endeudó con la con la tasa de interés más cara que podía conseguir la Argentina, que fue con bonos venezolanos. Ahí la relación entró en una pausa porque no había, por supuesto, deuda. Y luego, debido al desastre colosal que hizo el kirchnerismo, la Argentina en algún momento, en este caso, ya que te gusta nombrar en términos personales a los diferentes actores, el gobierno de Mauricio Macri, del expresidente, recurre al Fondo Monetario, y efectivamente los tuits que estás leyendo es en virtud de la crítica al déficit fiscal y al descalabro enorme que había hecho el gobierno kirchnerista que, digamos, inició allá por el 2003, 25 de mayo, si mal no recuerdo, ¿no? 25 de mayo de 2003, arrancó con una situación que podría haber aprovechado efectivamente para hacer una Argentina distinta. Y lo único que hicieron fue un desastre y nos dejaron
nos entregaron la llave 20 años después con casi un 60% de pobres en Argentina y con 2 de cada 3 chicos pobres en la República Argentina. Así que no tiene ninguna inconsistencia. Cuando vos te endeudás es porque efectivamente no entendiste bien cómo funciona ni siquiera tu tarjeta de crédito, ¿no? o la economía de tu casa, que si gastás más de lo que tenés, en algún momento colapsás. Entonces, tanto el tweet o los tweets de quien hoy es presidente de la Nación, como los tweets de que vos referís como vocero presidencial, además, al margen de tenerme frente tuyo, no tienen ninguna inconsistencia y es una gran crítica a 80 años de mala política económica, a una política fiscal deplorable y a una política económica que se llevó puestos 5 signos monetarios y que se ve que algunos se olvidaron que cuando vos te endeudás, que no es el caso por supuesto, pero al caso que vos haces mención o a la época que vos haces mención, vos te endeudás efectivamente porque alguien pagó de más y te toca pagar la fiesta. Después, por supuesto, podemos discutir cómo es mejor o las formas de que esa fiesta se pague, ¿no? Pero no relacionar todo el desastre que estamos viviendo con lo que hizo el kirchnerismo en la Argentina, bueno, es complejo como para continuar una conversación donde todos estemos en nuestro sano juicio, porque sería difícil continuarla. Pero no hay absolutamente ninguna inconsistencia. Entiendo también, porque esos tweets creo que se fueron republicando, no es necesario que los guarden, porque en mi caso personal no borro tweets, así que no es necesario que los vayan guardando y cada tanto los saquen, porque siempre los van a poder encontrar en mi cuenta, porque aparte nunca he sido inconsistente con lo que dije o con lo que tuiteé. Y eso que estábamos en una situación complicada, ¿no? Porque estábamos empezando a encerrarnos y porque los comerciantes empezaban a fundir, porque los chicos dejaban de tener clases y sin embargo tuiteé criticando una situación que después nos traería muchísimos problemas más. Así que bueno, espero haber respondido tu pregunta. No, yo solamente la última, es muy interesante lo que decís de Macri. Me extendí un poco, pero... Sí, yo lo último para cerrar. Es interesante lo que decís de Macri, que lo tuiteaste sobre que es una crítica al gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo se explica que el ministro de Economía sea Luis Caputo ahora? Mirá, vos efectivamente tenés un problema de escucha, porque te estoy diciendo que cuando vos apelás a acceder a un crédito como se accedió en el 2018, gobierno en el que no participaba, y la verdad es que me importa poco hablarlo acá, es porque efectivamente hubo una manga de un cúmulo de personas que destruyeron la Argentina, porque en aquel momento, y de hecho lo he explicado mucho, yo incluso cuando tenía mis participaciones en la tele, efectivamente lo que se hizo, incluso ese crédito, a ver, hay que entender acá que vos no sacás un crédito para los gobiernos, la política en Argentina no saca créditos para ninguna otra cosa que no sea sobrevivir. Y el kirchnerismo se comió, se pulverizó, se dilapidó todo lo que encontró, desde el sistema jubilatorio que lo destruyó, empezando por la estatización de las AFJP, pero también con las reservas del Banco Central que todo lo que estamos haciendo es para solucionar el desfalco que hicieron en el Banco Central y cómo lo destruyeron. Pero bueno, el kirchnerismo no entendía demasiado de la ley de gravedad y pensó que efectivamente se podía gobernar con la varita mágica. Bueno, eso significó 60% de pobres. El cuarto. ¿Quién quiere preguntar?